Bien, colegas, muy buenas noches. Darle la más cordial bienvenida nuevamente a este curso de supervisor de trabajo de alto riesgo. Quisiera antes de continuar saber si se me escucha bien, por favor, y si se logra ver la proyección para empezar, por favor. ¿Se puede oír bien y observar bien, colegas? Para empezar, por favor. Sí, sí se escucha bien. Buenas noches. Ya, perfecto, muy bien, muchas gracias. Bien, colegas, entonces, como decía, darles la más cordial bienvenida a este curso de supervisor de trabajos de alto riesgo. El día de hoy vamos a dar inicio al cuarto módulo referente a trabajos de alto riesgo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar la sesión el día de hoy. Y bueno, reiterar nuevamente, ¿no? Es importante su participación, ¿no? De repente la experiencia que usted tenga en el tema específico, o si no, de repente hacer consultas, dudas que tenga referente al tema que estamos tratando. ¿Ah? Es importante su participación. Muy bien, entonces vamos a empezar. Eh, Vamos a dar inicio a la sesión. Bien, entonces vamos a dar algunos alcances de lo que es un trabajo con riesgo eléctrico, ¿no? Eh, Fíjese, el riesgo eléctrico, ¿no? Es aquel con potencial de daño suficiente, ¿no? Para producir diversos tipos de fenómenos, ¿no? Como puede ser la electrocución, ¿no es cierto? Eh, Quemaduras graves, ¿no? E inclusive la muerte, ¿no? O sea, ya al hablar de que el riesgo de un trabajo eléctrico produce la muerte, definitivamente ya estamos acercándonos y estamos hablando de un trabajo de alto riesgo, ¿no? Por eso los cuidados que debemos tener cuando realicemos trabajos, en nuestro caso, supervisemos trabajos de alto riesgo, todas las medidas de control, ¿no? Correspondientes, ¿no? Para evitar justamente este tipo de riesgo, ¿no? De electrocución, quemaduras graves, ¿no? Y la muerte, ¿ya? Eh, Dice, se puede originar en cualquier tarea que implique manipulación o maniobra de instalaciones eléctricas, ¿no? Ya sea de baja tensión, media tensión y alta tensión, ¿cierto? Operaciones de mantenimiento y reparación de aparatos eléctricos, ¿no? Entonces, puntualmente, un trabajo de eléctrico, ¿no? Es un trabajo, una operación, una actividad que aparte de tener, implicar un riesgo alto, ¿no? Se debe a la manipulación, ¿cierto? Maniobra que podamos tener con instalaciones, cables, todo lo relacionado a la parte eléctrica. Ahora, la parte eléctrica también puede ser de diversa intensidad, ¿cierto? Puede ser de baja tensión, de media tensión o de alta tensión, ¿de acuerdo? Entonces hay que también tener en cuenta, ¿no? La tensión de la corriente, ¿no? Con la cual estamos manipulando. No todos los trabajos eléctricos tienen la misma tensión. Eso también es importante informarse y saber antes de realizar cualquier tipo de maniobra u operación. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien.
por ejemplo, antes de continuar, quisiera mencionar también, por ejemplo, en el caso de en el caso de los transformadores eléctricos, ¿no? Por ejemplo, los transformadores eléctricos, ¿no? Trabajan con la inducción, con el principio de inducción, ¿ya? Eh, es decir, no existen cables, ¿no es cierto? En un transformador no existen cables que nosotros manipulemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero el solo hecho de estar cerca a un transformador puede causar una electrocución, ¿ya? Y eso debido a que se genera, ¿ya? Un campo magnético, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener también en cuenta eso, ¿ya? No necesariamente, ¿no? La parte eléctrica no quiere decir que nos vamos a electrocutar, ¿no? Manipulando directamente circuitos eléctricos, ¿no? Como acabo de mencionar, los transformadores eléctricos, ¿no es cierto? Son aparatos, ¿no? Que trabajan con el principio de inducción, ¿de acuerdo? Se genera alrededor de ese transformador un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y debido a la cercanía con lo que una persona puede estar a este transformador, ¿no? Puede causarle una electrocución. ¿Esto debido a qué? A que se genera un campo eléctrico, ¿ya? Por eso no hay que acercarse, ¿no es cierto? Imaginemos, colegas, de que un caso, ¿no? Un trabajador, y esto ya lo hago en el sentido de comentar, de escucharlo, ¿no? Si es que un trabajador ha sufrido una descarga eléctrica por efecto de justamente un transformador, justamente por el tema del campo magnético, ¿no? Si se ha accidentado y yace en el suelo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la medida como supervisor que usted tomaría en este caso puntual, colega? Así como supervisor de trabajos del Torriente, ¿no? Usted observa que el trabajador, ¿no? Ha sufrido una descarga por efecto este del campo magnético, ¿no? Y yace en el suelo. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer a su criterio? Quisiera escucharlo, por favor. ¿Qué ideas tendrían como supervisor? ¿Qué es lo que harían ante ese escenario? No harían nada. Nada, colegas, como supervisores no tendrían ninguna actitud ante ese escenario de un trabajador que se ha accidentado de esa manera. Hola, buenas noches. Sí, adelante, buenas noches. Bueno, mi accionar como supervisor sería bajar la cuchilla principal, pues, ¿no? Ya que si hay un episodio, ¿no? Como un trabajador que se está electrocutando, bueno, mi idea más rápida sería bajar la cuchilla principal. Gracias. Ujú. Claro, muy bien. O sea, desenergizar la zona, ¿no es cierto? Muy bien. Efectivamente, ¿no? En este caso, colegas, como estamos hablando de un campo magnético que se genera, ¿no es cierto? ¿Ya?
alrededor, como le ha transferido a la persona, al trabajador, un campo magnético, ¿no? Y por ende yace en el suelo, ¿no? Hay que cortar el suministro de energía, está bien, ¿no? Pero hay que tener cuidado con qué, con que no hay que asistir a la persona inmediatamente. ¿Por qué? Porque igual se crea un campo magnético, ¿entiendes? Y lo que le ha pasado a él podría pasar a la persona que, sin saberlo, intente, ¿no es cierto?, eh, ayudarlo, asistirlo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ya? Evidentemente el campo magnético no se puede percibir, no se puede ver, ¿no? Pero existe, ¿no? Entonces nosotros debemos de saber eso, ¿ya? Entonces hay que desenergizar, ¿no es cierto? La zona, ¿no? Previamente, para que, bueno, después ingresen los especialistas, no sé, los bomberos, en fin, ¿no? Eh, Porque podría todavía generarse un campo magnético, ¿no? Que pueda también afectar a la persona que desea asistir, ¿no? Al herido, ¿no? Bueno, dependiendo de esto, de la intensidad de corriente, ¿no? Si estamos hablando pues de media a alta tensión, son prácticamente escasas las posibilidades de que la persona se salve, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y si eso ocurre, bueno, con mayor razón, no ingresar al área, ¿no? Energizada, ¿no? Definitivamente, ¿no? Recordemos que eh, ya vamos a detallar las unidades, ¿no? Que para una intensidad de corriente de 25 miliamperios, ¿no? Eso tranquilamente genera un paro cardíaco, ¿no? En la persona. Entonces ya eh, es complicado, ¿no? Que sobreviva al accidente, ¿no? Por eso es de suma importancia tomar las medidas preventivas, ¿no? Uh -huh. Ahora, colegas, yo les hago una consulta. Eh, ¿Hay alguno de ustedes que en algún momento conocemos cuál es la diferencia, colegas, entre una electrocución y una electrización? ¿Tenemos claro esos conceptos? ¿A qué nos referimos cuando hay electrocución y cuando hay electrización? ¿Serán iguales los conceptos? ¿Alguien de repente tiene una idea al respecto? ¿O es lo mismo? ¿Qué es electrocución y qué es electrización? ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna vez alguna electrocución, colegas? ¿Nunca nadie ha sufrido una electrocución? ¿O cerca de una electrocución? ¿O ha estado cerca de alguna actividad que haya pasado una electrocución? La diferencia fundamentalmente es que en la electrocución
la persona muere. El efecto de electrocución es mortal, mientras que en la electrización, ¿no?, generan lesiones, generan quemaduras, ¿no? Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, si una persona ha sufrido en alguna vez una electrocución, bueno, esa persona ya, ya ha fallecido, ya está muerta, ¿no? Pero la electrización no. La electrización genera heridas, quemaduras, pero no causa la muerte, ¿no? Entonces son conceptos diferentes, ¿no? Que en este caso conviene citar para saber la diferencia que existe entre ambos términos. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos también en cuanto a trabajos eléctricos, ¿no? El reglamento de seguridad, ¿no? El RECESATE 2022, en el artículo 57, nos habla de implementos de seguridad, ¿no? Equipos de protección personal. Entonces, lo que dice este artículo, ¿no?, que sería importante también que le demos una revisada, una chequeada, ¿no?, porque es un reglamento puntual para trabajos eléctricos, ¿ya? La última versión es del 2022. En el artículo 57 menciona lo siguiente, ¿no? Los trabajadores deben utilizar correctamente los implementos de seguridad y equipos de protección personal, de acuerdo a la labor que desempeñan y a lo establecido por el procedimiento de trabajo respectivo, ¿no? Entonces, al igual que en las otras actividades que hemos visto, ¿no? Trabajos en altura, trabajos confinados, ¿no? Trabajos en caliente, ¿no? Es vital, es fundamental tener el procedimiento de trabajo, ¿no? Porque entre otras cosas, ¿cierto?, nos van a indicar, ¿no es cierto?, los equipos de protección que debemos de tener al realizar un trabajo eléctrico, ¿no? Lógicamente, se tiene un equipo de protección personal, pero ya está en nosotros como supervisores, ¿no? Hacer la inspección si este equipo de protección personal, ¿no?, es el adecuado, está en buen estado, está en buenas condiciones, ¿no? Es importante saber de que no solamente es contar con el EPP, ¿no?, sino que este tiene que estar en buen estado, ¿no? Y ya me parece que hemos hablado también sobre la lista, ¿no es cierto?, de chequeo, ¿no? El checklist, ¿no? La revisión del equipo de protección personal. Imagínense que si vamos a hacer un trabajo de baja o de media o de alta, ¿no? Entonces el riesgo es mucho mayor. Y si el trabajador tiene los EPP, pero no son los adecuados, están gastados, obsoletos, en fin, entonces estamos exponiendo al trabajador, ¿ya? Entonces, esa es nuestra función también, supervisar, ¿no? Supervisar que los equipos de protección personal sean los adecuados. Y esto es lo que nos indica, ¿no es cierto?, el artículo 57 del reglamento para trabajos eléctricos. O sea, los trabajos eléctricos tienen su propio reglamento, ¿no?, para esta actividad en específico, ¿no? Entonces, si es que usted va a supervisar trabajos eléctricos, sería también oportuno, ¿no?, que tenga a la mano el reglamento de seguridad, ¿no?, el RECESATE 2022, que es la última versión. Ahora, pasa, ¿no? Pasa. Por ejemplo, hay trabajadores que realizan trabajos eléctricos pues con manga corta, ¿no? Con los equipos de protección que no son los adecuados, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tiene que utilizar un equipo de protección que sea antiflama, ¿no? Que soporte, ¿no? El nivel de intensidad de corriente a la cual está expuesto, ¿no? Porque de lo contrario, no lo va a proteger, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este equipo de protección personal, sobre todo en trabajos de media tensión o alta tensión, tiene que estar completo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra característica
colegas, debe tener un equipo de protección personal para trabajos de alto riesgo? Aparte de que debe estar completo. A ver, ¿qué me dice Betty? Betty Rumiche. ¿Qué otra característica debe tener un equipo de protección personal? Usted como supervisora. Acá nos dice Mario Jesús, ¿no? Claro, muy bien. Debe estar normado, ¿no es cierto? ¿No? Estos equipos de protección personal, no solamente los equipos de protección personal para trabajos eléctricos, ¿no? Basta que la operación que se esté haciendo, colegas, sea trabajos de alto riesgo para que todos los equipos de protección personal sean normados, ¿no? ¿Qué significa que sean normados? Que los otorgue, ¿no es cierto?, una firma, ¿no?, que avale, ¿no?, que se va a trabajar realmente de manera segura, ¿de acuerdo? ¿Ya? De lo contrario, estamos exponiendo al trabajador. Todos los equipos de protección personal tienen que estar normados. Si no, ¿no? Y bueno, una de las características, pues, que si bien es cierto, el costo es elevado, ¿no? Es considerable, pero bueno, estamos entre eso o la vida de un trabajador, ¿no es cierto? Y si la política de la empresa en la que nosotros nos desempeñamos está alineada con la seguridad, bueno, entonces la inversión debería ser tal, ¿no? Entonces, esa sí es función nuestra, ¿no? Que estos trabajos, ¿cierto?, se realicen con equipos de protección personal normados. Eso es fundamental. Ahora fíjense, en cuanto a riesgos eléctricos, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir? ¿No? Ocurre choque eléctrico por contacto con elementos en tensión, ¿no? Contacto eléctrico directo o con masas puestas, ¿no? Accidentalmente en tensión, contacto indirecto, ¿no? Mm, ¿Conocemos, colegas, cuál es la diferencia que existe entre un choque eléctrico y un arco eléctrico? ¿Quién podría darme la diferencia, si acaso existiera, entre un choque eléctrico, ¿no?, y un arco eléctrico? Un choque cuando hay contacto y un arco es cuando hay contacto pero con otro metal, algo así como un rayo en el aire, algo así he visto, profesor. Sí, 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 claro. Muchas gracias, colega. Fíjense, definitivamente choque eléctrico y arco eléctrico no es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y es importante que conozcamos cuál es la diferencia, ¿ya? Para empezar, la similitud entre un choque eléctrico y un arco eléctrico es que ambos, ¿cierto?, existe una descarga eléctrica. Esa es la semejanza, ¿de acuerdo? Entre choque eléctrico y arco eléctrico. El choque eléctrico, colegas, ya es la descarga, es el paso de la corriente eléctrica, ¿no es cierto?, por un cuerpo, podemos ser nosotros, ¿no es cierto?, ¿no? Hay una descarga hacia el cuerpo de la persona, ¿ya? Eso es choque eléctrico. Ahora, el arco eléctrico, imagínense que tenemos dos conductores de corriente eléctrica, ¿ya? Un conductor, ¿no?, por el cual pasa corriente eléctrica, y el otro conductor, ¿no es cierto?, que también conduce corriente eléctrica.
Entonces, cuando uno de ellos, ¿no es cierto?, se descarga hacia la otra fuente de corriente eléctrica, ¿no es cierto?, se dice que hay una descarga eléctrica continua, y eso es arco eléctrico, ¿ya? Hay dos fuentes, reitero nuevamente lo que es un arco eléctrico, hay dos fuentes, ¿no es cierto?, que conducen energía eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en una de ellas, ¿cierto?, va a descargar sobre la otra, ¿de acuerdo? ¿Qué va a descargar? Lógicamente energía eléctrica. Eso es un arco eléctrico, ¿de acuerdo? Mientras que en el choque eléctrico, no, solamente hay una descarga sobre el cuerpo. Podemos hacer nosotros mismos, ¿de acuerdo? Eso es un choque eléctrico, ¿no? Está claro, colegas, la diferencia. Esto es importante que lo manejemos toda vez que estamos hablando de trabajos eléctricos. ¿Está clara la diferencia entre un choque eléctrico y un arco eléctrico? Por favor, quisiera que me digan si sí o si no, o más o menos, por favor. Bien, ¿qué nos dicen entonces los riesgos eléctricos? Choque eléctrico, ¿no es cierto?, por contacto con elementos en tensión, ¿no? Puede ser contacto eléctrico directo, ¿no? O con masas puestas accidentalmente en tensión, contacto eléctrico indirecto, ¿no? Otro riesgo eléctrico, ¿no? Recuerden que riesgo es la consecuencia, ¿no? Es la consecuencia ¿de qué? Del peligro, ¿no? El peligro de por sí ya es realizar trabajos eléctricos. Ahora, al realizar trabajos eléctricos, ¿qué consecuencia puede ocurrir? ¿No? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, uno es el choque eléctrico, que vamos a decir que es el paso de corriente eléctrica por el cuerpo. Otra consecuencia que puede ocurrir, quemaduras por choque eléctrico, ¿no? O también por arco eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Ah? Tercero, caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico, ¿no? Muchas veces también el accidente, ¿no?, en realidad no se produce, ¿no?, propiamente por la descarga, ¿no?, eléctrica, sino que imagínense que de repente se están haciendo trabajos eléctricos a una determinada altura, ¿no? Y si no está protegido, ¿no? Puede haber una descarga de corriente hacia la persona, ¿no? Pero esta descarga no es considerable, pero sí el hecho de que esté en altura puede producir una caída hacia la persona, ¿no? Entonces, si es que no está debidamente haciendo su trabajo en altura, ¿no?, lógicamente va a caer y va a sufrir el accidente, ¿no? Entonces, todo eso hay que prevenir también, ¿no? Ya hemos dicho también que estos, si bien es cierto, hemos visto los trabajos de alto riesgo por módulos, pero esto no escapa, no quiere decir de que siempre los trabajos de alto riesgo se van a dar por separado, ¿no? Existe también la posibilidad de que confluyan, ¿no es cierto?, trabajos de alto riesgo a la vez, ¿no? Podemos hacer un trabajo en altura, ¿no? Y a la vez podemos hacer trabajos eléctricos, ¿no? Podemos hacer trabajos en espacios confinados, ¿no? Y a la vez también realizar trabajos en caliente, ¿no? Entonces, pueden confluir más de uno. No es que siempre se va a ver por separado. Por eso el supervisor tiene que verificar, ¿no es cierto?, los trabajos que se van a hacer, ¿no?, y tomar las medidas de control necesarias, ¿no?, para evitar cualquier tipo de accidente. Bien, otra consecuencia de los riesgos eléctricos son los incendios, ¿no? Los incendios, ¿no?, o explosiones, ¿no?, originados por la electricidad, ¿no?
definitivamente, ¿no? Entonces, estos son claros ejemplos de consecuencias, ¿no? Que se generan debido al trabajo eléctrico. Fíjense, es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta conceptos, definiciones básicas referente a trabajos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, las fuentes de energía potencialmente peligrosas, ¿no? Pueden afectar a las personas, ¿no? En un equipo o proceso que es susceptible de ser bloqueado, ¿no? Con bloqueado y tarjeteado, ¿no? Entonces, estas pueden ser eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química y térmica, ¿no? Entonces, el trabajo propiamente eléctrico, ¿cierto? Involucra, ¿no? Otro tipo de proceso, ¿no? De carácter mecánico, hidráulico, químico, ¿no? Entonces, de acuerdo al proceso que nosotros realicemos, ¿no? Sabemos que saber distinguir, ¿no? Si solamente es un trabajo eléctrico o está asociado a otro proceso, ¿no? Entonces, si está asociado a otro proceso, también tenemos que medir, tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, qué riesgos hay en ese otro proceso, porque está relacionado el uno con el otro, ¿de acuerdo? No solamente me fijo en la parte eléctrica, ¿no? Sino también dependiendo del proceso, la parte mecánica, química, en fin, ¿ya? Es importante saber, o sea, de dónde se genera la fuente de energía, ¿no? Cuando hablamos de bloqueado, ¿no? Y tarjeteado, es colocar, ¿no? Un seguro, ¿no? O una señalización para que esa fuente de energía no sea usada. Ya lo vamos a explicar. Por ejemplo, en el siguiente aspecto nos dicen bloqueado con dispositivos de seguro y candado, ¿no? El lockout, ¿no? Es el procedimiento de bloqueo de equipos, instalaciones o circuitos con un dispositivo seguro, ¿no? Y candados, cadenas y otros elementos aprobados, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, colegas, que tenemos que colocar un candado, ¿no es cierto? O un dispositivo de seguro a determinados equipos o instalaciones. ¿Cuál será la finalidad de colocar un candado? Evitar que se vuelva a accionar nuevamente. Claro, ¿no? ¿Bastaría entonces una señalización o no es suficiente? No, no es suficiente. Ya, ¿por qué no? Porque el mensaje que da el candado es más poderoso, ¿no? Eh, Miren, básicamente es un tema también de cultura, ¿no? Entre los trabajadores, ¿no? A veces, por más que haya una señalización, ¿no? Por más que haya una tarjeta indicando no manipular, lo hacen, ¿no? Entonces, es más seguro colocar un candado y de esa manera evitar cualquier tipo de manipulación con la fuente de energía, ¿de acuerdo? ¿Ya? Uno como supervisor, o sea, está más seguro, ¿no? Y sabe que esa fuente de energía no se va a manipular porque tiene el candado, ¿no? A veces con solamente la tarjeta no basta, ¿no? Porque uno puede dejar la tarjeta, pero igual el trabajador lo puede manipular, ¿no? Aún así se le indique, se le den las instrucciones, en fin, ¿no? Así que como dice el colega, es más seguro colocar candados, ¿ya? Es el bloqueo, ¿no? Bloqueado, lockout. Ya. Ahora sí, ¿no? La identificación con tarjetas de advertencia, ¿no? Fíjese, es el procedimiento, ¿ya? De colocación de tarjetas de advertencia de bloqueo. ¿Para qué? Para advertir que un equipo, una instalación o circuito ha sido bloqueado. Y de esa manera se va a prohibir que accionen, ¿no es cierto?, los dispositivos que generan energía o medios mecánicos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta definición,
¿no es cierto? Una tarjeta de advertencia nos indica, ¿no? Que el equipo, ¿no es cierto?, está bloqueado, ¿no es cierto?, ¿no? Que no se debe manipular. ¿Ya? Es importante también no solamente colocar estas tarjetas de advertencia, sino como ya lo hemos mencionado, instruir, capacitar a los trabajadores, ¿no es cierto?, sobre esta señalización, esta forma de comunicación, ¿no? Que se colocan a los equipos, en este caso a las fuentes de energía, ¿no? Hacerlo, ¿no es cierto?, implicaría un riesgo no solamente para la persona, sino para el resto de compañeros que estén trabajando. Ahora, bloqueado y tarjeteado, ¿no? Se refiere al procedimiento de bloqueo efectuado en equipos, instalaciones y circuitos con dispositivos de candados y la colocación de tarjetas que advierten que el equipo, instalación o circuito ha sido bloqueado, prohibiendo su conexión. O sea, las dos a la vez, ¿no? Tanto bloqueo como tarjeta, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ya de esa manera ya está súper seguro, ¿no? Ya nadie puede manipular, ¿no es cierto?, estos equipos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, colegas? ¿Estamos claros? No sé, de repente alguna intervención, algo que ustedes deseen acotar. Después tenemos los dispositivos para aislar energía, ¿no? Son mecanismos que físicamente evitan, ¿no?, la transmisión o descarga de energía. Por ejemplo, un interruptor desconectador, un interruptor manual, ¿no?, una válvula de cuchillo, ¿no?, etcétera. Se excluyen botoneras, ¿no?, de partir-parar, ¿no?, selectores u otro mecanismo de control de accionamiento. Directamente, pues, ¿no? Fundamentalmente son los interruptores, ¿no? Un interruptor desconectador o manual que nos ayuda a aislar energía, ¿no? Es decir, que el equipo, ¿no?, el cual está operando con energía eléctrica, deje de tener energía, ¿no?, mediante estos dispositivos, ¿no? Por diversos factores, ¿no? De repente por mantenimiento, o de repente por seguridad, por diversos factores, ¿no? Son equipos para aislar la energía. Pero, ¿qué debemos de tener en cuenta nosotros, ¿no? En cuanto ya propiamente a las instalaciones eléctricas que haya en la empresa, ¿no?, en el lugar donde nosotros trabajamos, ¿no? Fíjense, las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, ¿no?, deberán cumplir con las prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas, ¿ya? Los trabajos de mantenimiento tienen que ser efectuados exclusivamente por personal no solamente capacitado, ¿no?, sino también que este personal tiene que estar autorizado por la empresa para que haga, ¿no es cierto?, la ejecución, ¿no? Entonces, fíjense, acá es importante tener estos dos conceptos claros, colegas. El personal que manipula, que hace mantenimiento, ¿ya?, debe estar capacitado en el trabajo que va a realizar. Y además tiene que estar autorizado. No solamente basta de que esté capacitado. Si no está autorizado, ¿cierto?, no puede realizar el trabajo. Recuerden que esto no escapa, ¿no es cierto?, a lo que ya hemos venido viendo desde la primera sesión, ¿no? ¿Qué cosa debe tener el trabajador para empezar a realizar la función? ¿Recuerdan? En trabajos de alto riesgo. ¿Con qué debe contar el trabajador para iniciar la labor? Capacitación, experiencia. Sí, claro.
Pero hay un documento aparte que tiene que estar en el campo. O El sea, PETAR, ATS, ¿el qué, perdón? ATS, PETAR. el PETAR. El PETAR, ¿no es cierto? El PETAR. O sea, es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, el PETAR es un documento, ¿no?, que nos indica que ya se distinguieron los peligros, se evaluaron los riesgos y se han tomado las medidas de control. Pero no solamente eso, ¿no? Ya está firmado por las autoridades correspondientes, ¿no? Y ese es el documento, ¿no?, que me autoriza, ¿no?, a empezar la labor. Eso es fundamental. Y eso es para cualquier trabajo de alto riesgo, ¿ya? O sea, si usted como autoridad, como supervisor, va a hacer una inspección y observa que están haciendo trabajos de alto riesgo y le solicita el PETAR y o no hay, o el PETAR aún lo tengan, pero no está firmado por ninguna autoridad, esa labor se debe detener, definitivamente, ¿no? Así el trabajador esté capacitado. No es suficiente que esté capacitado para trabajos en alto riesgo, ¿no? No es suficiente. Debe tener autorización, ¿no es cierto?, para empezar el trabajo. Y esa autorización consta en el permiso escrito, ¿no es cierto?, de trabajo de alto riesgo, el PETAR, ustedes lo han dicho, ¿no? Entonces, mientras no haya ese documento, no se empieza, ¿no? Y así también como el ATS, ¿no? El ATS es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, ¿y si fuera al revés? Si está autorizado pero no capacitado. Igual separa las actividades. Exactamente, exactamente, ¿no? Imagínense, pues, ¿no? Entonces ya se imaginan, ¿no? No creo que ocurra eso, ¿no? Porque un supervisor, una persona que autoriza, ¿no?, debe verificar que la persona que va a empezar el trabajo esté capacitado, pues, ¿no? ¿Cómo va a afirmar, ¿no?, sabiendo que una persona no está capacitada para hacer un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, eh, es criterio, ¿no? Es criterio. Lo que el supervisor debe saber básicamente es eso, ¿no? O sea, saber qué cosa es lo que se necesita, ¿no?, para empezar una actividad, ¿no? Fundamentalmente, qué cosa es lo que necesita revisar de cada uno de los trabajadores inicialmente, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Aparte de esto, ¿no? Que esté capacitado, que tenga su condición de examen médico ocupacional apto para realizar la labor, que tenga su SSTR, ¿no?, sus equipos de protección personal adecuados, ¿no? Todo eso es función, ¿no es cierto?, del supervisor. Él tiene que supervisar eso. Si todo eso está ya implementado, aparte de los documentos de los que acabamos de mencionar, perfecto, se puede iniciar la labor. Pero si no, no, se detiene, ¿no? Es arriesgar al trabajador. Los establecimientos, ¿no?, efectuarán el mantenimiento de las instalaciones y verificarán las mismas periódicamente en base a sus respectivos programas, ¿no?, confeccionados de acuerdo a normas de seguridad, ¿no?, registrando debidamente los resultados, ¿no? Entonces, siempre que hay un trabajo de alto riesgo, se debe... Ahora, yo les pregunto algo. ¿Qué pasaría si toda una semana se van a realizar trabajos de eléctricos, ¿no? Toda una semana. Entonces, y el encargado le dice, pero supervisor, si vamos a hacer el trabajo de eléctrico toda esta semana, bueno, es lo mismo eh, el ATS que hicimos ayer o antes de ayer, ¿no? Entonces solamente sería copiarlo. ¿Ustedes qué responderían a ese trabajador? No sería lo mismo, profesor, porque las condiciones no son las mismas de un día para otro. Ajá, muy bien. ¿En qué podría variar, colega? En clima, Ujú, eh, la rotación también de personal, que todo el personal no trabaja 8 horas, pues en horario discontinuo, ¿no? ujú, Hay un turno mañana, otro turno tarde, otro turno noche. ujú. Muy bien. Claro, ¿no? Dos aspectos fundamentales que el colega ha mencionado, ¿no? O
sea, cada jornada es diferente, nunca es igual, ¿no? Si bien es cierto, la actividad a realizar, el peligro es el mismo, que es un trabajo eléctrico, ¿no? Pero los riesgos varían, ¿no es cierto? Condiciones climáticas, ¿no? Como lo dice el colega, ¿no? Rotación de personal, ¿no? No siempre van a ser los mismos. De repente, el trabajador que no estuvo ayer y está hoy día, nos da, ¿no? O percibe, ¿no? Un riesgo distinto, ¿no? Adicional, ¿no? Al que omitimos el día de ayer, ¿no? Nunca las condiciones van a ser iguales, las mismas, siempre van a variar, ¿ya? Y ojo, aún así fuere, ¿no? Ese llenado del ATS, ¿ya? Y del PETAR, ¿no? Siempre tienen que ser eh, originales, ¿ah? ¿No es cierto? Eso yo creo que ya está por sentado, no es que copiamos el mismo de ayer y lo firmo, ¿no? Eso creo que sí está por sentado, ¿no? Eso ya se sobreentiende, ¿no? O sea, para empezar, nosotros no firmamos copias, ¿no es cierto? ¿No? Tiene que ser original, del día de que se está haciendo la operación, ¿ah? Mucho cuidado con eso también. Porque usted también lo pueden supervisar, ¿no? ¿No? Imagínese si está haciendo una operación de trabajos eléctricos de media tensión, no sé, de tendido de redes aéreas o subterráneas, ¿no? En la calle, ¿no? Entonces, si justo viene, no sé, Texur, ¿no? Y observa, le pide su petar, ¿no? Y está con la copia de ayer, ¿no? O sea, es una falta grave, pues. Eso no existen copias, no existen copias, ¿no? Usted siempre tiene que firmar originales. Muy bien. En cuanto a herramientas y equipos aislados, ¿no? Podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Los materiales y equipos que se utilicen en las instalaciones eléctricas cumplirán con las exigencias de las normas técnicas correspondientes, ¿no? Ya hemos dicho que todos los equipos tienen que estar normados, ¿no es cierto? Eso es importante saberlo y ponerlo en práctica. En la lista también de chequeo ya hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Generalmente, colegas, por ejemplo, en estas herramientas, generalmente en el mango, ¿no? Están todas las características técnicas de las herramientas, ¿ya? Entonces, uno puede percatarse, ¿no? Uno puede percatarse de la herramienta, si es normada o no es normada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno también puede darse cuenta, por ejemplo, en el multímetro, pues, ¿no? Si el multímetro no es normado, ¿no? Los voltajes van a ser diferentes, ¿no? Van a tener, el que no es normado tiene un límite de voltaje, ¿no? Que si es mayor a más o menos 300 voltios, ya no lo lee, ¿no? Entonces tiene un límite, ¿no? Pero, o sea, por eso les digo, ¿no? O sea, toda herramienta relacionada a equipos de trabajos de alto riesgo tiene que ser normada, ¿ya? Muy bien. Esta es una herramienta muy útil dentro del trabajo eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Reconocen qué herramienta es, colegas? ¿Qué equipo es? Un multitester. Ajá, muy bien. ¿Para qué nos sirve el multímetro? Para medir la tensión que se está trabajando. Correcto, muy bien. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Fíjense, acá, bueno, para empezar, es un equipo, pues, que cuando uno lo adquiere debe de venir, pues, con su manual de usuario, ¿no? Sus puntos de prueba, ¿no? Que son esos cablecitos
rojo y negro, ¿no? Y bueno, ahí vemos que consta pues de una pantalla, ¿no? Ahí en los botones superiores, por ejemplo, este botón, ¿no? El Hold, ¿no? Este nos indica pues que, por ejemplo, está haciendo una medición, ¿no? Y queremos detener, ¿no? O congelar la pantalla, ¿no? En un determinado momento, ¿no? Entonces, presionamos este botón, ¿no? Y hacemos la lectura correspondiente, ¿no es cierto? ¿No? Eh, por ejemplo, acá, donde está señalando, acá nos pide, nos mide, mejor dicho, el voltaje alterno, ¿no? Esta V, ¿no? Sirve para medir el voltaje alterno de la corriente. Previamente, ¿no? Estos puntos de prueba, estos cables, ¿no? Están pues conectados al multímetro y a su vez están yendo cada uno a la fuente de energía, ¿no? Puede ser quizá un enchufe, ¿no? Uno a cada lado, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a obtener toda esta información. Como les digo, esta V, ¿no? Donde está exactamente el medidor, ¿no? Indica un voltaje alterno, ¿no? Un voltaje alterno, ¿no? Esta de acá, la siguiente V, ¿no? Si bajamos el indicador, ¿no? Nos va a leer el voltaje continuo, esta V, ¿no? Esta V, un voltaje continuo. Si bajamos más, acá, esta señalización nos indica la lectura, pero en milivoltios, ¿cierto? La milésima parte de un voltio. Esa es la lectura, ¿no? Seguimos acá y acá nos va a leer la resistencia, ¿no? La resistencia que existe, ¿no? Expresada en ohmios, ¿de acuerdo? Si seguimos, ¿no? Acá nos va a marcar lo que es la continuidad. Para este caso en particular, ¿no? En continuidad se retiran, ¿no? Los puntos de prueba, ¿no? Y ¿cómo les puedo decir? Eh, Se adhieren, ¿no? Se juntan, ¿no? Estos cables, ¿no? Para medir la continuidad, ¿no? Para eso sirve. Después acá, el siguiente, este de acá abajo, es referente a los diodos, ¿no? O sea, medir la polaridad, ¿no? Ya sea directa o inversa, ¿no? Estas A nos indican el amperaje, ¿ya? En este caso, el primerito es el amperaje de una corriente alterna, ¿ya? Corriente alterna, y la otra es de una corriente continua, ¿no? ¿Cuándo decimos, colegas, que es una corriente alterna y cuándo es una continua? ¿Tienen alguna idea de esos conceptos? ¿Cuándo se dice que es una corriente alterna y cuándo continua? Alterna, bueno, a ver, lo que asemeja a ambos, ¿no es cierto? Tanto la corriente alterna y continua, ¿no? Es el flujo de cargas eléctricas negativas, o sea, el flujo de electrones, ¿de acuerdo? Imagínense que la corriente alterna, ¿no es cierto? Transporta, los electrones se van desplazando. Hay un flujo de electrones, ¿ya? Pero en la alterna, ¿no es cierto? Los flujos de electrones van es bidireccional, es decir, se van al polo positivo y al polo negativo. Ese es alterno, ¿ya? Mientras que en la corriente continua, ¿no es cierto? Solamente va hacia la parte positiva, nada más, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, cuando digo que acá vamos a medir
el amperaje, ¿ya? Nos estamos refiriendo a la intensidad de corriente eléctrica. O sea, nosotros podemos medir, ¿no? La intensidad, con qué intensidad va la corriente, ¿de acuerdo? Tanto eléctrica como continua. Eso se puede medir y eso lo podemos ver acá en el multímetro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Después tenemos acá, ya, dice alerta de voltaje, ¿no? En alerta de voltaje, ¿no? Acá en alerta de voltaje se coloca este indicador, ¿no es cierto? En alerta de voltaje se sacan todos los cables, imagínense, se sacan todos los cables y el aparato en sí, el multímetro, ¿ya? Se acerca a la fuente, en este caso al enchufe, ¿no es cierto? ¿Ya? Y va a sonar, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que está detectando la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sirve esta alerta de voltaje, ¿ya? Es así, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? ¿Qué más? Otro, esto de acá, este puntito de acá es como una linterna, ¿no? Si se está realizando este equipo, lo estamos utilizando en la noche, donde no hay mucha luz natural, ¿no? Podemos presionarlo y hacerlas eh, leer, ¿no? El voltaje, los ohmios, el amperaje, ¿no? Ya con esta linterna que nos ayuda a visualizar, ¿no? No sé si está claro, colegas. De repente ustedes ya han utilizado ese equipo o no. No, de repente no, quizás sí. No sé si está clara la explicación, si tienen alguna duda referente, al menos teóricamente, ¿no? El uso de un multímetro. Bien. Entonces, ahora vamos a referirnos, ya lo habíamos adelantado en el uso del multímetro, a la ley de OHM, ¿no? La ley de OHM, podemos decir lo siguiente, ¿no? La intensidad de corriente circulante, ¿no? Por un circuito eléctrico es proporcional, ¿no? A la diferencia de potencial aplicado y a su vez es inversamente proporcional a la resistencia que se opone al paso de la corriente, ¿no? Entonces, eh, esa definición la podemos trasladar a esta relación, ¿no? Que está en el medio de estos triangulitos, ¿no? Debajo del triangulito del medio, ¿no? Leemos intensidad. Esta I, ¿ya? Nos representa la intensidad de corriente, la intensidad de corriente eléctrica. Esta V, ¿ya? Nos representa la diferencia de potencial, el voltaje, ¿ya? Y esta R, la resistencia. Hay una resistencia. Cada vez que pasa una corriente, ¿ya? Existe una resistencia al paso de esa corriente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dice la ley de OHM, ¿no? Es esto de acá, directamente, ¿no? La intensidad de la corriente circulante por un circuito eléctrico I es proporcional a la diferencia de potencial aplicado, o sea, al voltaje. E inversamente proporcional, por eso cuando dicen inversamente, se divide, ¿no? A la resistencia, ¿no es cierto?, que se opone al paso de la corriente. Ahora, acá nosotros podemos ver tres triangulitos, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, las letras en los triángulos y la posición de las letras no varía, es la misma. La V siempre está arriba, la I siempre está
en la parte inferior, pero a la izquierda, y la R siempre va a estar en la parte inferior, pero a la derecha. Ahora, es una manera de recordar a qué es igual el voltaje, la intensidad o la resistencia. Es una manera de recordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren hallar voltaje, ¿no? Lo que está junto se multiplica y lo que está uno debajo de otro se divide. Por ejemplo, si quieren hallar voltaje, allá, estos dos están al mismo nivel, allá, I por R, ya está. Si yo quiero hallar I, allá, no, uno está arriba, el voltaje, y otro está abajo, allá, V entre R. Y si yo quiero hallar R, igual, uno está arriba y otro está abajo, allá, entonces V entre I. ¿De acuerdo? Es una manera de recordar. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es intensidad de corriente? ¿No? Nos dice que es el desplazamiento de cargas eléctricas negativas, que es un electrón, ¿no? En un conductor. O sea, es el lugar, el espacio por donde circula, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica. Pero la corriente eléctrica está compuesta de electrones. Entonces, el medio es el conductor, ¿no es cierto? Es por donde se conduce la energía eléctrica, ¿ya? Por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Su unidad de medición es el amperio, ¿ya? De la intensidad de corriente. Diferencia de potencial, ¿no? Es la diferencia de nivel eléctrico entre dos puntos de un circuito, ¿no? Su unidad de medición es el voltio, ¿ya? Entonces ya sabemos lo que es una intensidad de corriente y una diferencia de potencial, ¿no? Intensidad de corriente es I y diferencia de potencial es V, que es voltaje, ¿ya? Ahora, tenemos que también conocer, ¿no es cierto, colegas, la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Con la cual los trabajadores están realizando sus operaciones, ¿no? ¿Por qué creen, colegas, que será importante conocer la intensidad de corriente eléctrica? ¿Será importante o no? Sí, es para ver si podemos manipular, no sé, pues los cables que están en ese lugar. Claro, Saber porque, con ajá, qué riesgo nos estamos enfrentando, bueno, con qué peligro nos estamos enfrentando. exactamente, muy bien, colega, muchas gracias. Y les digo más, ¿no? Es importante saber la intensidad, ¿no? Porque de acuerdo a eso vamos a tener que implementar, ¿no? Los equipos de protección personal, ¿no es cierto? Claro, porque no todos van a tener la misma resistencia, ¿no es cierto? ¿No? Entonces imagínense que usted no supervise bien los equipos de protección personal para una intensidad de corriente alta, ¿no? Entonces sería hasta fatal esa actividad. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. O sea, tiene que saber si está en baja tensión, media tensión, ¿cierto? O alta tensión. Y lógicamente saber los valores de la intensidad de corriente. Fíjense, al suponer que R es igual a K del cuerpo, es decir, la resistencia que ofrece el cuerpo, ¿ya? La corriente aumenta al aumentar la tensión. Es la ley de OHM, ¿ya? Si la resistencia del cuerpo se supone variable, la corriente aumenta con la humedad del terreno, ¿ya? Fíjense, si la resistencia del cuerpo se supone variable, la corriente aumenta con la humedad del terreno. Ahora, estos son los datos que a ustedes, a nosotros,
nos debe interesar sobremanera. Estas son las características importantes, colegas, ¿ya? Entonces hay que tomar nota de esto. Esto es muy importante, ¿ya? Primero, hay que conocer las unidades, ¿ya? A ver, ¿recuerdan? A ver, ¿quién me dice qué significa ese MA? ¿Qué significa de 1 a 3 MA? No importa si se equivocan, solamente díganme lo que piensan. A ver, vamos a ver. La medición de miliamperios. Muy bien, excelente. Ya, para empezar, ¿recuerdan qué medía un amperio? ¿Qué medía el amperio, mejor dicho? El amperio, ¿qué nos medía? ¿Unidad de qué es el amperio? ¿Recuerdan? ¿Eh? Muy bien. Ahí justamente está, ¿no? A ver, vamos a regresar. A ver, colegas. A ver, ahí me pueden decir cuál es la unidad del amperio. ¿De qué? ¿De quién? A ver si me pueden decir o no. Ahí está, ¿eh? El amperio, ¿qué nos mide? La La intensidad de carga la... eléctrica. Exactamente, la intensidad de corriente eléctrica. Eso lo tienen que tener claro, colegas, ¿ya? Eso lo tienen que tener, acuérdense, ¿ya? La intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? La unidad. ¿Cómo yo mido la intensidad? ¿Cómo yo mido la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica? Con el amperio, ya, muy bien. Vamos a la otra. Ya, acá quiero ser claro también. Miren, así como quiero ser un poco didáctico para que se entienda, porque de repente no todos lo saben y bueno, es importante que todos lo entiendan, ¿ya? Eh, ¿Se acuerdan cuando en algún momento se habla de milímetros y a veces se habla de centímetros? ¿No es cierto? ¿No? Ambos son centímetros, ¿no es cierto? ¿No? Pero una unidad es más pequeña que la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la unidad, en ese ejemplo que estoy poniendo, es el metro, ¿no? Puede ser centímetro o milímetro, ¿no es cierto? Todos creo que hemos escuchado centímetro o milímetro en algún momento. Ya, igual pasa acá, ¿ya? El metro es una unidad de ¿qué? De longitud, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, no midamos longitud, midamos intensidad de corriente, ¿ya? La intensidad de corriente se mide con amperio. Esta M minúscula, colegas, significa mili, o sea, la milésima parte de un amperio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa M minúscula significa la milésima parte de un amperio, o sea, 0,001 amperio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando los valores del multímetro le arrojan de 1 a 3 miliamperios, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué dice? No ofrece peligro de mantener el contacto permanente. ¿De acuerdo? Ninguna sensación o efecto. Umbral de sensación. ¿Ya? Es como de repente, bueno, no sé, al manipular pues una pila, una batería, ¿no? Esa es la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? No existe peligro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Antes de continuar con el siguiente, ¿está claro esto de acá de lo que es miliamperio, colegas? ¿O más o menos? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, porque fíjense, acá nosotros tenemos que hacer mediciones, ¿ya? Y para hacer mediciones, ustedes tienen que manejar ciertos conceptos, o sea, eh, a ver, son múltiplos y submúltiplos. Acá estamos hablando de submúltiplos,
¿ya? Porque es la M minúscula, ¿ya? Es menor a 1 amperio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si es que usted omite o estudia mal y en vez de estudiar 1 a 3 miliamperios, estudia 1 a 3 amperios, olvídese, ¿no? Es totalmente distinto, ¿ya? O sea, tiene que tener mucho cuidado. Una cosa es miliamperios y otra cosa es amperio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Miliamperio es muy pequeño, es más pequeño que 1, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces acá nos están diciendo de 1 a 3 miliamperios, ¿ya? Por favor. Y si no está claro, dígame con total confianza, por favor, porque estas cositas sí tienen que manejarlas bien, ¿ya? Muy bien. El siguiente punto, ¿no? Ya no estamos entre 1 a 3, ya subió, ¿ya? Valores de corriente de 8 miliamperios, seguimos en miliamperios, ¿ya? ¿Cuál es la característica ahora de esta intensidad de corriente, colegas? Fíjense, aparece un hormigueo desagradable, ¿ya? Aparece un hormigueo desagradable. Un choque indoloro, no causa dolor, ¿ya? ¿Y qué más nos dice? El individuo puede soltar el conductor ya que no pierde control de sus músculos, ¿ya? Ese es el efecto de electrización, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué dijimos? ¿Cuál es la diferencia entre electrización y electrocución? ¿Se acuerdan, colegas? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre electrización y electrocución? Díganlo, no importa, lo que se acuerden, no importa. Lo repetimos otra vez, pero quiero que esos conceptos son básicos, colegas, son básicos. ¿Es lo mismo una electrización que una electrocución? ¿Cuál es mortal? La electrocución. Exactamente, muy bien, ¿ya? La electrocución, acuérdense, una electrocución es mortal, ¿ya? La electrización, no. La electrización me causa quemaduras, heridas, pero no es mortal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, este efecto de 8 miliamperios causa electrización. O sea, acá me puede generar quemaduras, ¿no? En fin. Pero fíjense, dice algo importante, ¿ya? El individuo puede soltar el conductor, ya que no pierde el control de sus músculos, ¿ya? Entonces, acá de repente, acá a todos nos ha pasado, ¿no? De repente agarramos un cable y sentimos la corriente y lo soltamos, ¿no es cierto? O sea, todavía nuestros músculos, ¿no? Tienen esa capacidad, ¿no? De soltar el conductor, o sea, el cable, ¿no es cierto? A ver, cuando hablamos de conductor, colegas, ya nos estamos refiriendo, ¿no? A un cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, un cable puede ser, ¿no? Por el cual se transporta, ¿no es cierto? Energía eléctrica. A eso nos referimos con conductor, ¿ya? El conductor puede ser un cable de energía eléctrica, ¿no? Entonces, si la energía eléctrica, la intensidad de ese cable de repente puede estar pelado, no sé, ¿no? O ya viejo, en fin, ¿no? Hay una intensidad de corriente, circula por ese conductor una corriente eléctrica de una intensidad de 8 miliamperios, ¿no? O sea, usted va a sentir ese hormigueo, ¿no? Pero lo va a soltar, ¿no es cierto? Sus músculos, o sea, no se contraen del todo, tienen capacidad para soltarlo todavía, ¿ya? Lógicamente puede haber una quemadura, en fin, ¿no? Pero tiene esa capacidad, ¿de acuerdo? Esa es la característica si es que la intensidad de corriente es de 8 miliamperios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos aumentando ahora. Ahora, ya no estamos en 8 miliamperios, vamos a valores mayores a 8 miliamperios.
¿Qué nos dice referente a esto? Nos dice, el paso de corriente, ¿no es cierto?, provoca contracción muscular en manos y brazos, ¿ya? Entonces, acuérdense, en el caso anterior, ¿no?, nosotros todavía teníamos el impulso voluntario, ¿no es cierto?, de soltar el conductor, ¿ya? Acá los músculos se contraen. Hay una contracción muscular en manos y brazos, ¿ya? Hay un efecto de choque doloroso, pero sin pérdida de control muscular, ¿ya? Pueden aparecer quemaduras, sí, ¿ya? Efecto de tetanización, ¿no? ¿Qué significa tetanización, colegas? ¿Qué es tetanización? Es cuando los músculos se ponen rígidos, tiesos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso genera la tetanización, ¿ya? Entre 15, ¿no?, a 20 miliamperios, el efecto se agrava, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, ¿no es cierto?, no hay pérdida de control muscular, pero ya los músculos comienzan a contraerse, ¿no? Y lógicamente la quemadura en este tercer punto es mayor que en la anterior que acabamos de ver. Lógicamente, conforme vaya aumentando la intensidad, ¿no es cierto?, el riesgo va a ser mayor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos, valores, ¿no es cierto?, ya mayores a 10. Valores mayores a 10. ¿Ya? Exactamente entre 25 a 30 miliamperios, ¿no? ¿Qué nos dice? La tetanización afecta los músculos del tórax, provocando asfixia, ¿no? Entonces, fíjense, a diferencia del caso anterior, colegas, ¿ya? Como ya hemos dicho, la tetanización, ¿no es cierto?, es el efecto que produce la tetanización, ¿no? Es que nuestros músculos se ponen rígidos, tiesos, ¿ya? Lógicamente, si nuestros músculos de nuestros brazos, manos, piernas, ¿no?, se ponen rígidos, bueno, de alguna manera, bueno, va a quedar ahí, pero imagínense si fuera a nivel del tórax, ¿no es cierto?, ¿no? Si está cerca al tórax, ya imagínense que estos músculos, ¿cierto?, que se ponen rígidos, está cerca a nuestros pulmones, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces imagínense que los músculos que están cerca a nuestros pulmones se ponen tiesos, ¿no? Ya no vamos, la capacidad de respirar ya no va a ser la misma, ¿no es cierto? Y vamos a sentir esa sensación de asfixia, ¿ya? Entonces, conforme la intensidad de corriente va aumentando, ¿no?, el riesgo es mayor, ¿ya? Ahora, valores mayores, ¿no?, a 30 miliamperios, ¿no? Ahora dice, ¿no? Con menor a mayor tiempo de contacto aparece la fibrilización cardíaca, ¿no?, la cual es mortal, ¿no? Son contracciones anárquicas del corazón, ¿no? Entonces, fíjense el rango de la intensidad de corriente que pueden haber, ¿no?, en trabajos eléctricos, ¿cierto?, ¿no? Y si nosotros no obtenemos información, ¿no?, sobre la intensidad de corriente para la cual el trabajador está expuesto, ¿no?, lógicamente no vamos a saber qué medida de control utilizar, ¿cierto?, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la intensidad, nuestras medidas de control, ¿no es cierto?, van a ser más, deberían ser más rigurosas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, colegas, ¿estamos hasta acá? ¿Se ha entendido algún concepto de repente que no se haya entendido? De repente que alguna definición que no haya quedado clara, por favor, colegas, me gustaría escucharlos también.
¿Ninguna? ¿Todo está claro hasta acá? Sí. Muy bien. Y bueno, este es un, un resumen, ¿no? Un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, pues, ¿no? Ya. Acá distinguimos 4 márgenes de intensidad, ¿no? 0, 25, 80, ¿no? 5000 valores en miliamperios, ¿no? En el margen 1 tenemos la intensidad de corriente alterna, ya en miliamperios, ¿no? Que va desde 2 hasta 25, ¿no? Los efectos que genera, ¿no? Un ligero cosquilleo, entumecimiento, calambres musculares, aumento de la presión sanguínea, ¿no? ¿Qué consecuencias trae o puede traer esta intensidad de corriente, ¿no? En las personas, ¿no? Sustos, ¿no? Con movimientos incontrolados, ¿no? Ya no puede uno soltarse, ¿no? Entre comillas, paralización de la respiración, a veces pérdida del conocimiento, ¿no? Entonces el hecho en sí no es tanto orgánico, sino más que todo eh, alteración del ánimo, ¿no? Porque lógicamente produce un efecto para el cual uno no está preparado, ¿no? Entonces, bueno, se asusta, ¿no? Se le para la respiración, en fin, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con esto también. Ahora, si la intensidad de corriente aumenta, en este caso de 25 a 80 miliamperios, ¿no? Los efectos que trae, ¿no? Son convulsiones del estómago, ¿no? Fuertes calambres musculares, ¿no? Una fibrilación ventricular, ¿no? Al cabo de un tiempo, ¿no? Estos son los efectos que puede producir en la persona, ¿no? Y bueno, las consecuencias, ¿no? Náuseas, ¿no? Rotura de huesos debido a las fuertes contracciones, la circulación sanguínea falla, ¿no? Falta de oxígeno en el cerebro al cabo de 4 minutos, ¿no? Y las muertes de las células del cerebro también, ¿no? Si la intensidad de corriente es mayor, de 80 a 5000, ¿no? Efectos, fibrilación ventricular al cabo de nada, ¿no? 0.1 segundo, ¿no? La décima parte de un segundo, ¿no? Paro cardíaco y muerte. Esa es la consecuencia en esta intensidad de corriente, ¿ya? Bueno, quemaduras graves, más de 5000, ¿no es cierto? Más de 5000 miliamperios, ¿no? Frecuentemente paro cardíaco en general, no provoca fibrilación ventricular. Muerte debido a quemaduras, a menudo al cabo de días o semanas. Los efectos secundarios de la corriente eléctrica, ¿no? Si hablamos de corriente eléctrica alterna, baja frecuencia, ¿no? Caídas de altura al mismo nivel, ¿no? O sea, estos son los efectos, ¿no? Estos son los efectos, como le decía. De repente el, el riesgo eléctrico está asociado a otro tipo de factores de trabajo, ¿no? De repente el trabajo eléctrico que se está haciendo es en altura, ¿no? ¿No? O no también, pero puede provocar una caída, ¿no? Lógico, ¿no? Dependiendo del grado de la intensidad de corriente del conductor. Golpes contra objetos, ¿no? Proyección de objetos, incendio, explosiones, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado, colegas.
Ya hemos dicho, ¿no? No tocar a la persona hasta que se haya aislado, ¿de acuerdo? Se haya desenergizado, ¿ya? La fuente, la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque a veces por ayudar sin saber, ¿no? Puede haber una transferencia también hacia nosotros. Eso es importante saber. Y bueno, acá reiterar, ¿no? En cuanto a la corriente alterna, que es de baja frecuencia, ¿no? El efecto de 1 a 3 miliamperios, percepción. El paso de la corriente produce cosquilleo, no existe peligro, ¿no? De 3 a 10 miliamperios hay una electrización, ¿ya? El paso de la corriente produce movimientos reflejos. 10 miliamperios, tetanización, ¿no? Ya hemos dicho contracción muscular, rigidez muscular. El paso de la corriente provoca contracciones musculares, ¿no? Agarrotamiento. 25 miliamperios, paro respiratorio, ¿no? Si la corriente atraviesa el cerebro, ¿no? 25 a 30 miliamperios, asfixia, ¿no? Si la corriente atraviesa el tórax. Y de 60 a 75 miliamperios hay una fibrilación ventricular, ¿no? Si la corriente atraviesa el corazón. Muy bien, colegas, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta referente a lo que hemos expuesto el día de hoy. ¿Todo quedó claro? ¿No hay ninguna consulta, duda, aporte, comentario? Bien. Bien, colegas, entonces, a ver, vamos a ver si hay algún aporte. Bueno, la quemadura nos dice Itzia, dependiendo, ¿no? Puede ser una quemadura de primer grado, ¿no es cierto? ¿No? Básicamente, si la intensidad, ¿no es cierto?, no es considerable, ¿no? Es una electrización, fundamentalmente, ¿no? Si hay una electrización, ¿no? Es de 3 a 10 miliamperios, ¿no es cierto? Si hay una electrización de 3 a 10 miliamperios, va a haber una electrización, sí, que va a generar una quemadura, ¿no? De primer grado. O sea, no es considerable, ¿no? Ya las quemaduras a partir de segundo grado, lógicamente, ya se producen con una intensidad de corriente mayor, ¿no? A 10 miliamperios. Conforme la intensidad de corriente aumente, ¿no? La quemadura, ¿no? Va a ser de mayor grado. Cuando la quemadura es cada vez que sea de un grado alto, las consecuencias son más intensas, ¿no? La quemadura de primer grado es leve, ya la quemadura de segundo grado ya es un poquito más intensa y la de tercera ya es considerable, ¿no? Inclusive ya van rompiendo tejidos, ¿no? Entonces es más complicado, ¿ok? ¿Mm? No sé si hay otra consulta, por favor, colegas, con total confianza. ¿Tienen alguna duda? Bien, colegas, no habiendo
preguntas, consultas, les agradezco su participación y los invito para el día miércoles con la segunda sesión, ¿no?, de trabajos eléctricos, ¿no? Ya vamos a ver otros puntos, otros aspectos y nuevos casos que les van a servir a ustedes, ¿ya? Muchas gracias por su participación. Muy buenas noches y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Listo, Buenas gracias, gracias. Muchas gracias. Buenas noches.